Hola, hola, ¿cómo están? Saludo para todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Presión Alta con Luis Arturo. Hoy vamos a hablar de las figuras leyenda que, en mi opinión, han jugado en Nacional en estos 77 años. Vamos a hacerlo puesto por puesto, ¿no? Los arqueros, defensores, volantes de primera línea, volantes de segunda línea y atacantes, para hacerlo como más organizado y para que la gente nos vaya ayudando con su memoria a complementarla cuando vaya viendo este video. Porque lo del martes salió muy bonito, la gente le gustó mucho y entonces vamos a sumarnos a esta idea y vamos a buscar otros jugadores que podrían en los próximos años llegar a este Hall de la Fama que ha hecho Atlético Nacional y que ha empezado con 5 integrantes de la familia verde y que cada año le van a ir sumando en ese sector de la sede donde ya pusieron la estrella estos 5 primeros integrantes. Entonces vamos a buscar aportar un poco con este video algunos nombres de jugadores, entrenadores y directivos que han hecho grande la historia de Nacional. Empecemos con los arqueros. Sin duda el número 1, René Higuita, el loco, que marcó una historia en el arco de Atlético Nacional, que ganó la Copa Libertadores, que fue fundamental en los penales, tapó 5 penales ese día, perdón, 4 penales, que prácticamente le da la Copa Libertadores a Atlético Nacional. René Higuita, que fue arquero de la Selección Colombia, que estuvo por el mundo con el Escorpión y demás, se hizo famoso y que tuvo una jugada muy especial para que la busquen en YouTube. Aquel partido en 1988 en el Atanasio Girardot, cuando Nacional juega frente a Junior, un partido, y René coge el balón en su área, sale con la pelota, empieza a entregársela a los compañeros, sigue con el balón dominado, cruza la mitad de la cancha, llega hasta el área rival y ahí es derribado. Cuando yo iba a hacer el gol, iba a hacer un gol de antología porque ningún arquero, ni Chilaver, ni Campos, ni Rogerio Ceni han hecho goles en jugadas. Han hecho goles de tiro libre, de tiro penal, pero jugando así como un jugador de campo, ninguno lo ha hecho. Y René lo iba a hacer. Eso iba a ser una locura, ese gol. 1988, Nacional Junior en Atanasio. Busquen esa jugada que realmente es histórica. Bueno, el otro arquero, para mí el 2 es Armani. Armani porque Armani le da la Copa Libertadores a Nacional, la del 2016. Él fue el elemento más importante de esa Copa Libertadores. Todavía recordamos los 2 partidos con Rosario. El de Argentina, una triple atajada, espectacular. Una reacción de un arquero, pues, de unos reflejos y una capacidad de atajar especial. Y el partido de vuelta, cuando Nacional ganaba 2-1 y faltaban como 5 o 10 minutos, Rosario tuvo el empate, el 2-2, y Armani salva a Nacional. Y después viene el gol de Orlando Berrío. Pero si Rosario marca el 2-2, se acaba el partido. Así que Armani fue muy importante en esa Copa Libertadores, sobre todo en ese partido frente a Rosario, en la ida y en la vuelta. El tercer arquero que yo pondría ahí en esa lista sería Raúl Navarro. ¿Por qué Raúl Navarro? Porque Raúl Navarro fue el arquero titular en la década del 70, cuando Nacional pasó de un equipo normal, un equipo que ocupaba las posiciones intermedias del torneo y muchas veces fue de los últimos, y como en el 70 Nacional empezó a ser un equipo grande, Raúl Navarro fue el arquero de ese gran equipo. Raúl Navarro, que fue campeón en el 73 y en el 76, hizo historia porque fue parte de la columna vertebral que hizo grande Atlético Nacional. El cuarto arquero, podríamos decir que fue David Ospina. David Ospina, porque fue campeón a los 17 años, porque le dio 2 títulos a Nacional en el 2007 con Quintabani, y después ya sabemos lo que ha sido David Ospina para el fútbol del mundo. Y el quinto, Miguelito Calero. ¿Por qué Calero? Aunque no estuvo mucho tiempo en Nacional, fue campeón y fue el arquero más importante que tenía el fútbol colombiano en su momento, arquero de selección, y por la transferencia fue de $1 millón en ese momento, en el año 98. $1 millón pagó Nacional
por Miguel Calero al Deportivo Cali. Una cifra para la época realmente bastante alta. Bueno, esos son los arqueros. Vamos a mirar defensores que han hecho historia en Nacional y que para mí merecerían ser leyendas. Pues el primero, Andrés Escobar, que ya se fue reconocido por todo lo que marcó Andrés, un jugador de una elegancia, de una talla, de una capacidad, de una calidad especial, liderazgo en la cancha, señorío, capacidad individual, pasaba al ataque, marcaba goles. Era un jugador de primer nivel, incluso antes de que fuera asesinado Andrés Escobar, él ya tenía mucho de su futuro definido en el fútbol italiano. Se habla de que el Milán ya lo había negociado. El otro, el gran capitán Alexis Enríquez de la década del 2010, que es campeón con Osorio y con Rueda. Ahí logró Alexis Enríquez los 12 títulos. 13 títulos porque también fue campeón con el Sachi. 6 con Osorio, 6 con Rueda y 1 con el Sachi. 13 títulos de Alexis Enríquez. Ganó la Copa Libertadores, era el capitán, el que sacaba al equipo desde atrás, el que hacía los pases largos de un costado al otro, liderazgo frente a los rivales, frente a los compañeros, el hombre que infundía respeto por su talla, por todo su liderazgo, el gran capitán Alexis Enríquez. Otro jugador que para mí fue especial como defensor de Nacional, el Chonto Herrera, Luis Fernando Herrera, el Chontico. Yo creo que el fútbol colombiano no ha vuelto a tener, ni ha tenido un lateral como el Chonto Herrera. Un jugador de 8 o 9 puntos todos los partidos. Pasaba al ataque, era un armador más del equipo, un creador, una gambeta corta, gambeta larga, se proyectaba, hacía buenos centros, una regularidad. Chonto, jugador de Selección Colombia, y no ha habido otro. Camilo Zúñiga no es el Chonto Herrera. El Chonto Herrera para mí es sin igual como lateral de Atlético Nacional, que ha tenido también otros jugadores en ese puesto importantes, como el Mono Moncada, pero lo de Chonto es superlativo. Entonces ya tenemos arqueros y tenemos defensores. Vamos a buscar jugadores en la media cancha, pero en la zona de recuperación. Para mí Leonel, sin duda el mejor, el León, el jugador de esa capacidad, tenía buen manejo de la pelota, recuperaba bien el balón, siempre lo entregaba bien, tenía liderazgo, marca el gol del título frente a Olimpia, el último penal. Lo de Leonel muy especial, ¿no? Recordemos que Leonel en el fútbol aficionado era un número 10, por eso tenía tan buen manejo de pelota, y tenía 4 pulmones, era un jugador de 2 áreas, llegaba hasta el otro lado. Incluso en el Mundial del 90 le hace el pase del primer gol a la Selección Colombia, llegando hasta por el costado derecho. No, Leonel especial. En el gol de Alemania, contra Alemania, Leonel es el que recupera la pelota y se la entrega al pie de Valderrama. Miren la película y se darán cuenta que así fue. Así que Leonel, sin duda, entre los estelares del fútbol nacional en toda su historia. El otro, diríamos que Abel Álvarez, el panadero Abel Álvarez. Le decían el panadero porque amasaba la pelota, un volante de marca, número 6, que, como dicen en el tango, en el medio Abel y Tito hacen hablar el balón. Entonces, lo de Abel, bien especial, un jugador de esa capacidad, un volante de marca, que como Leonel recuperaba y entregaba bien. Así que muy especial lo de Abel Álvarez, jugador de la década del 70, jugó muchos años en Nacional. Y también Pedro Sarmiento. Pedro Sarmiento, el volante de marca de Subeldía, temperamental, fuerte, fútbol aéreo, también tenía control de la pelota, tenía gol y mucha personalidad. Un jugador realmente bastante especial, Pedro Sarmiento. Vamos a los volantes de manejo. Hay una lista bien larga. Empecemos por César Cueto. César Cueto, un zurdo de demasiada capacidad individual, gol de tiro libre, pase, gol, gambeta corta, acompañamiento, gol, paredes, técnica, juego en corto. Le decían la cucharita porque tenía tanta capacidad para manejar la pelota que la envolvía como una cuchara y la pasaba como con la mano. Lo de Cueto era magistral. A Cueto el hincha de Nacional lo aplaudía hasta cuando entregaba mal la pelota.
Para mí, si no ha sido el mejor, uno de los mejores jugadores que ha tenido Atlético Nacional en toda su historia. El otro, Turrón Álvarez, que hizo época en los 50, que recordemos que Di Stéfano, cuando estaba allá en el Real Madrid, dijo que en Colombia hubo uno mejor que él, y hacía alusión a Turrón Álvarez, un volante también de toda la capacidad, con mucho panorama, gol, pase gol, líder, personalidad. Salvó el equipo de desaparecer en el 58 cuando lo recupera y lo pone a jugar con una tillera. Le dijo a los directivos: si ustedes no tienen plata, pues yo lo tomo con otros compañeros, le pagamos de las taquillas el salario a los jugadores, pagamos el arriendo del club a los directivos. Y Turrón Álvarez tiene un lugar bien especial en la historia de Nacional. El arriero Hernán Darío Herrera, otro. No, lo de Herrera es palabras mayores. Herrera es un jugador totalmente vertical, que cruzaba la cancha de norte a sur, de sur a norte, rompiendo las defensas, de una gambeta larga y sobre la marcha en velocidad. Era imparable Herrera. Llegaba y definía con las dos piernas, muy fácil, manejaba los dos perfiles, un media punta. Mire, un jugador estilo, ¿sabe quién? Lionel Messi. Así, con esa verticalidad y con esa penetración de las defensas, incluso con más talla que Messi. Obviamente pues Messi es incomparable, pero para que usted tenga una referencia, ¿cómo era Herrera? Un jugador de más talla, pero con la penetración de Lionel Messi. Jugador de Selección Colombia, 4 o 5 años, el número 10 de Bilardo de la Selección Colombia, indiscutido. El otro que uno puede mencionar en la mitad del campo de Atlético Nacional es Alexis García. Alexis García, el maestro, que fue el conductor del equipo en la Copa Libertadores del 89. Alexis, que jugaba en corto, que era líder, que tenía una capacidad, una visión periférica especial para ubicar los compañeros, que hacía parte de todas las jugadas en ataque. El gran capitán Alexis García también tiene que quedar en la historia de Atlético Nacional. ¿Quién más? Yo diría que Magnelli Torres, que lo acaban de condecorar, el mago, también muy importante. Ya todos sabemos cómo fue el mago, que todos lo conocieron porque es un jugador más reciente, pero tiene también un capítulo aparte. Y yo diría que Rafael Serna. Rafael Serna, ¿por qué? Porque fue el que marcó el primer gol de Nacional y del fútbol colombiano. Obviamente hay que reconocer a un jugador de estos, el tío abuelo de Chicho Serna, en 1948. Bueno, son los volantes de mitad de cancha. Vamos a revisar los delanteros, que también ha habido unos muy importantes y muy especiales. ¿Por cuál empezamos? Por el gran goleador Víctor Hugo Aristizábal, que fue condecorado, que recibió chaqueta verde, 206 goles, debutó en el 90, jugó hasta el 2008, él volvió, estuvo en varias etapas en Nacional, el goleador histórico de Nacional en la Dimayor, el goleador histórico nacional en la Copa Libertadores, el goleador histórico nacional en los clásicos, marcó gol en 6 clásicos de forma consecutiva. No, Víctor Hugo tiene todos los récords, un jugador fuera de serie, porque sin ser grande, sin ser un 9-9, como decían en Brasil, hacía llover goles. Otro goleador importante de Nacional, Hugo Horacio Londero, de los años 70. Campeón en el 73 y en el 76. Hizo parte de aquel equipo de Jorge Hugo Fernández, de Navarro, Londero, Oscar Calix, Abel Álvarez, Tito Gómez, Gustavo Santa, el equipo de los 70, que fue una maravilla, el que hizo grande a Nacional. Nacional no es grande desde Maturana, ni desde Osorio, ni desde Reinaldo Rueda. Nacional empezó a ser un equipo grande en el fútbol colombiano desde 1971, cuando llegó José Curti a Nacional, y con la presencia del directivo Hernán Botero Moreno, al cual nos vamos a referir. El otro delantero importante en Nacional, el Palomo Uzuriaga. Hombre, el Palomo. Vital en la Copa Libertadores del 89. Le hizo 4 goles a Danubio, hizo un gol en la final. El Palomo, que tenía una gambeta endemoniada, era imparable. De ahí pasa al fútbol español, estuvo en Independiente de Argentina. El Palomo tiene una gran recordación en la hinchada de Atlético Nacional y creo que merece estar en el grupo de los históricos del equipo. Bueno, otro especial, JJ Trelles, John Jairo La Turbina Trelles, también importante en esa Copa Libertadores del 89, es el segundo goleador histórico del equipo, así que Trelles merece estar también en el grupo de los elegidos de Atlético Nacional.
Otro delantero, Faustino El Tino Asprilla. Título del 91, un tándem, una dupla con Aristizábal, súper bonita, súper especial. Hacían unas jugadas de ensueño, de locura, y creo que la gente lo recuerda mucho. El Tino en su paso por Nacional no estuvo mucho tiempo, llegó, jugó en el 90, en el 91 y parte del 92, pero hizo muy buena historia. Después volvió en los 2000, ya un poco más veterano, pero sin embargo el Tino Asprilla hizo época en Atlético Nacional. Esos los atacantes, ¿no? Los atacantes del equipo que han hecho historia. Vamos a los técnicos. El primero, Fernando Paternoster. Paternoster llegó a Nacional en el 48 y después volvió para el título del 54. Y obviamente el primer campeón siempre quedará en la historia. Un técnico argentino que había sido mundialista con la selección argentina en el 30 y que le dio al fútbol antioqueño y Atlético Nacional una personalidad y un liderazgo en el torneo colombiano, y ganan el título del 54. El segundo, José Curti. José Curti porque llega en el 71 y es el que pone al Nacional en los primeros lugares a partir de la década del 70. Ese equipo de Curti en el 71 no fue campeón, pero peleó el título hasta el final con Santa Fe en un tercer partido en definición en la ciudad de Cali, que se pierde 3-2. Pero José Curti hace parte importantísima de la historia de Atlético Nacional. Promovió jugadores jóvenes, él fue el que lanzó a Maturana, a otros chicos que llegaron a Nacional en la década del 70, armó ese equipo de argentinos espectacular, con Navarro, Calix, Tito, Fernández, Londero. Lo de Curti, realmente brillante en ese Atlético Nacional. Después, Osvaldo Subeldía. Subeldía, capítulo especial, llegó en el 76, lo trajo el zurdo López de Buenos Aires, lo convenció que viniera a Colombia, un técnico campeón del mundo, campeón de 3 Copas Libertadores, técnico de la selección argentina, un técnico top a nivel mundial. Lo trae Nacional en el 76, estuvo hasta el 81, ganó 2 títulos, implantó el trabajo mañana y tarde, la disciplina, el orden, la jugada de laboratorio, el profesionalismo, les quitó el trago a los jugadores, que en esa época se bebía mucho. Así que Subeldía hizo parte importantísima de la historia nacional porque le dio mucha personalidad. Lanzó el Quinter de Subeldía, donde promovió muchos jugadores, a Ricaurte, a Peláez, a Herrera, a Pelufo, a Víctor Luna, a Pedro Sarmiento, a Barrabás Gómez. O sea, ese Quinter de Subeldía era una fantasía. A Jorge Porras. Tuvo muchos jugadores Nacional en ese Quinter de Subeldía que fueron brillantes. Herrera y Sarmiento, ¿no? Creo que los más importantes. Después, obviamente, Pacho Maturana, de los puros criollos en el 89, que ya la gente sabe que Pacho, pues, es el número 1 de la historia del equipo. Y recientemente, obviamente, Juan Carlos Osorio, que tuvo una época muy bonita, del 2013 al 2015, tuvo 3 años, 2012 al 2015 tuvo 3 años, ganó 6 títulos, ganó 3 ligas, ganó 2 Copa Colombia y una Superliga. Fue finalista de la Copa Suramericana 2014, la pierde frente a River, pero dejó sembrado el camino para ganar la Copa Libertadores. Él le dejó el trabajo hecho de 3, 4 años al técnico siguiente, que fue Reinaldo Rueda, que también entra en la historia, ¿no? Por haber ganado la Copa Libertadores, por haber sacado un equipazo en el 2016, haber ganado 2 estrellas, haber ganado 6 títulos. Así que lo de Reinaldo Rueda es bien especial también y queda en la historia nacional y merece chaqueta verde. Y los directivos hay 2, los más importantes. Hernán Botero, pues hablemos de los fundadores, que fueron varios. Después Hernán Botero, y que hizo grande a Nacional en la década del 70. Hernán Botero llegó antes, desde los años 60, pero él al principio fue aprendiendo, fue creciendo en participación, fue conociendo el fútbol y ya en el año 70 hace grande a Nacional. Él estuvo en el equipo hasta 1982, cuando lo entrega, lo vende, pero esos 22 años que estuvo en Nacional, Hernán Botero es importantísimo en la historia nacional. Nadie lo puede sacar de los libros, ni desconocer lo que hizo Botero en el equipo, porque para mí ha sido el directivo más grande que ha tenido el equipo en la historia nacional.
Y por supuesto, el doctor Carlos Ardila Lule, que compra el equipo en el 96, que lo tiene hace casi 30 años, que le dio una Copa Libertadores, que le ha dado casi todos los títulos de liga, que lo puso en el primer lugar del fútbol colombiano, con 34 títulos, con 33 títulos, por encima de los demás, más estrellas, más jugadores vendidos al exterior, más jugadoras en Selección Colombia. O sea, Nacional realmente sí empezó a barrer con todos los equipos desde el año 2000 para acá. Ese es más o menos para mí el recuento de directivos, jugadores, entrenadores que han hecho grande la historia de Nacional como el equipo número 1 en hinchas, 15 millones de hinchas, en títulos, en reconocimiento internacional, en marca, en nombre, en el fútbol colombiano, y siendo un equipo de provincia, porque no es de la capital, y superó a Millonarios, a Santa Fe y al Deportivo Cali, que habían sido los dominadores del fútbol colombiano, y después en América en las primeras 4 décadas. Nacional llegó, los pasó a todos y se puso en el primer lugar. Saludos.